Dios los bendiga. Qué gusto poderles ver. Qué gusto que Dios haya puesto en su corazón el deseo, las ganas de estar aquí, de buscar más de su presencia, como cantábamos, como cantaba el hermano. Su presencia es tan hermosa. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa presencia, del poder reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas. Más adelantito lo vamos a ver. Pero también hay ocasiones que no sabemos reconocer su presencia. Y lo cantamos ahorita con tanto amor, con tanto gozo. Tu presencia es tan hermosa. Nada quiero, nada deseo, solamente tu presencia. Pero hay circunstancias que llegan a nuestra vida y a veces es difícil de percibir esa presencia, ¿verdad? Pareciera que no está, pero quiero decirle que sí está. El detalle, el asunto está en nosotros, no en Él. Somos nosotros. De una vez le estoy adelantando casi el final, ¿verdad?, de la prédica. Muchas gracias por acompañarnos. También el hermano Cia. Creo que el más perjudicado en no venir somos nosotros. Las gracias entonces son para Dios, por su misericordia, por su paciencia. El más perjudicado cuando no venimos somos nosotros. Él no necesita nada. Él no necesita a nadie. Él es completo, autosuficiente, todopoderoso. Nosotros somos los que necesitamos tanto de Dios. Y bueno, ¿qué le parece si hacemos una oración? Su palabra dice que cuando estamos reunidos 2 o 3, invocamos su santo nombre. Su Espíritu está en medio de esa congregación. Padre, creemos en tu palabra. Ayúdanos a creer en tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor, aquí mismo. Señor, manifiéstate a nosotros a través de tu escritura, a través de la exposición de tu palabra, Señor, y te rogamos nos bendigas, nos edifiques, Señor, edifiques tu iglesia, edifiques el cuerpo de Cristo, y al que todavía no le ha brillado, Señor, Padre, que hoy sea el día, que te reconozca y que reconozca su necesidad de ti, que reconozca, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Bendícenos, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, a cada uno de los presentes, Señor, abre sus oídos para oír, y a mí, Señor, ayúdame a hablar, Señor, como conviene. Dame gracia y sazona las palabras, Señor, sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 1, vamos a leer. Aunque nuestros textos cimiento, los textos con los que vamos a estudiar hoy, será a partir del 11, pero quiero que leamos a partir del 20 para que tengamos el contexto de la situación. Recordemos que en semanas pasadas, nuestro hermano nos estaba compartiendo cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. Y yo creo que los que tuvimos la bendición de asistir, cómo ha bendecido nuestras vidas, cómo nos ayudó a entender aún más que en unas cuantas frases, así es la Escritura, en unas cuantas frases hay tanta enseñanza,
En palabras hay tanta enseñanza, y gracias a Dios que le dio la gracia a nuestro hermano para exponerlo de una manera tan entendible, tan comprensible. Yo creo que todos entendimos. Espero que hoy respalde también Dios la palabra que tiene para nosotros. Pero esas fueron las últimas palabras del Señor. Hoy vamos a ver las primeras palabras de Dios, de Jesús. Hoy vamos a ver esas primeras palabras del Señor. ¿A quién se las dijo? ¿Y para qué se las dijo? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que le dijo a esta persona? Un poquito de la característica de esta persona también vamos a ver, para tomar ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, capítulo 20 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 1, dice así la palabra de Dios. Era el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ese es el contexto. El primer día de la semana, en el día en que iba a resucitar el Señor, llega María Magdalena, según el Evangelio de Juan, ve la piedra que había sido movida y enseguida va con sus hermanos, con sus discípulos o compañeros. Vamos a ver que esa palabra hermanos también después la mencionan, pero con sus compañeros discípulos, ¿no? Y va y les avisa. Ellos llegan corriendo y ven la escena. Los versículos que vamos a leer a continuación son lo que vamos a estudiar, pero quiero que tengan en cuenta, esa es la situación, ese es el contexto. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Ese es
el texto que vamos a leer. Pero quisiera nada más resaltar, a la entrada, al comienzo de este mensaje, quisiera resaltar una característica del discípulo de Dios, del seguidor de Dios, una característica en especial de esta mujer. Eso lo quiero resaltar del versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice que fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué quiere decir? Siendo aún muy temprano, casi de madrugada. Y es curioso ver cómo hasta en esos detalles podemos ver el amor que tenía María Magdalena por su Señor. Desde muy temprano fue a buscarle. Desde muy temprano, siendo oscuro, todavía estaba oscuro, y fue a buscarle. Podemos tomar ejemplo de María Magdalena para nuestra vida y para nuestro servicio, hermano. A través del texto podemos ver que incluso en esos detalles que nos podrían parecer pequeños, podemos ver cuánto le amamos a nuestro Señor y cuánta necesidad tenemos de Él. Podremos decir, bueno, hermano, pues es que yo trabajo toda la semana, estoy muy cansado. Estoy muy cansada, trabajo mucho, estoy cansado, a veces hasta estresado, como para llegar temprano a la reunión. Incluso, hermano, como para llegar temprano a servir. Bueno, pues quiero decirte que tal vez lo que no necesites es dormir más, lo que necesitas es orar más, porque si recordamos, María Magdalena también estaba muy cansada, hermano. Ella era una discípulo que en algún momento del ministerio de Jesús se integró y por lo que podemos entender de la Escritura, estaba siguiendo a Jesús. Y yo creo que no era nada fácil seguir al Maestro. Por la palabra de Dios entendemos que caminaba largas distancias, kilómetros y kilómetros de caminar de un pueblo a otro, de una aldea a otro, y comenzaba él a trabajar para su padre desde temprano y hasta noche. Incluso en la Escritura dice que también se cansaba, ¿verdad? Por consiguiente, por supuesto que los discípulos se cansaban. Entonces ella también se cansaba, hermano. Ella también se cansaba, hermana. Amada persona que nos visita, María Magdalena también se cansaba, como todos los discípulos. Y también recordemos que hace unos cuantos días, unas cuantas horas, ella había presenciado y vivido lo que había sufrido el Señor Jesús. Ella presenció cómo lo castigaron, cómo lo maltrataron, cómo flagelaron su espalda, entendemos, como una sola llaga, cómo pusieron la corona de espinas en su cabeza, cómo la golpeaban. Ella presenció cómo lo crucificaron, cómo lo trataron. Ella presenció el dolor de su maestro, de su amado maestro. ¿Tú crees que ella no estaba estresada, hermano? Amada persona, ¿tú crees que ella no estaba temerosa, con dolor, con angustia? Claro. Deprimida, como a veces decimos nosotros, que estoy deprimido. ¿Tú crees que ella no también traía una carga emocional en sus espaldas? Sí. Ella también estaba cansada, ella también estaba deprimida, desconsolada, temerosa, angustiada. Y aún así, fue al sepulcro muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Te animo a que te esfuerces en llegar temprano a la reunión. Te animo a que te sacrifiques, si es que es un sacrificio, a llegar temprano a la reunión,
a no faltar, te animo a que no faltes, porque vemos el ejemplo en esta mujer que no importó la circunstancia. Ella quería ir a ver a su Señor y servirle, porque iba a ir a ungir su cuerpo. Te animo a que reflexionemos nuestra vida, nuestro servicio a través de este ejemplo. Algo curioso, ¿verdad? María Magdalena era una mujer que había pecado mucho, ¿verdad? Y se le había perdonado mucho. Por lo tanto, amaba mucho. Entonces, algo también que tiene que estar en tu corazón. Y si no está en tu corazón, pídeselo a Dios. O tal vez no has tenido ese encuentro verdadero y genuino, porque cuando tienes ese encuentro genuino con Dios, todo, la panorámica de tu vida cambia. Todo cambia y hay un deseo en tu corazón de servir. Y hay un deseo de hacer las cosas para Dios. Tomemos ejemplo de María Magdalena para nuestras vidas. Pero vamos al texto que vamos a estudiar, hermanos. Simplemente quería puntualizarlo en esta mañana. Versículo 11 dice: pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entendemos que María Magdalena estaba, como lo dijimos, muy triste, con un profundo dolor en su corazón. Su maestro había muerto. También podría estar sin ánimo, sin esperanza, y dice ahí que se inclinó para mirar por dentro al sepulcro. ¿Qué estaría buscando María Magdalena cuando entendemos que a veces pudo haber sido así en esa tumba, la puerta pudo haber sido un poco pequeña con un desnivel, y que estaba llorando en ese momento y se inclinara a ver? ¿Qué estaría buscando? Estaba buscando el cuerpo de su maestro. Estaba buscando el cuerpo de su maestro. Vemos que versículos anteriores dice que todavía no han entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase. Todavía no lo habían comprendido del todo, y ella menos, estaba ahí llorando a la puerta del sepulcro, ¿verdad? ¿Qué era lo que ella quería ver? Un cuerpo. Por lo menos el cuerpo muerto de su Señor, ¿verdad? Por lo menos estaba queriendo ver ese cuerpo muerto, algo terrenal, algo físico. Tal vez a nosotros nos pasa igual. A veces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales y físicas, o a veces somos más terrenales que espirituales. Tal vez tú estés en una religión muerta, en un cristianismo muerto, y te conformes con venir a sentarte, y te conformes con venir y escuchar, y te conformes con algo físico nada más, en vez de un cristianismo vivo, como el que debemos llevar. Versículo 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y vio a dos ángeles. ¿Se imagina? Vio a dos ángeles. Y María Magdalena ni se inmutó. Vemos cómo incluso comienza una conversación en el versículo siguiente. Y vio a dos ángeles. ¿Qué nos pasaría a nosotros si vemos a un par de ángeles sentados ahí enfrente de nosotros? ¿Qué sentirías? Asombro, ¿no? Sorpresa, incluso miedo, temor, ¿no? Es un ser celestial, poderoso, te podemos entender también. Una presencia también celestial. No sé, ¿tú qué sentirías al ver esas dos presencias? Y María Magdalena los vio, no se inmutó, no se sorprendió, no sintió temor. Ella, lo único que le interesaba, le importaba en ese momento, era el dolor que ella sentía. Estaba inmersa en ese dolor. De esa misma manera, nosotros, cuando estamos en circunstancias de dolor,
de aflicción, de circunstancias adversas, perdemos de vista la realidad, perdemos de vista el entorno, perdemos de vista lo que nos rodea y lo peor, perdemos de vista a los que nos rodean. Dejamos de ver las circunstancias, dejamos de ver el resto de la realidad, como María Magdalena. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí te ha pasado que dejas de ver? Yo he escuchado incluso testimonios de hermanas que en el momento de una aflicción, de un dolor, que no está mal que claro sientas dolor, que claro te aflijas, pero hay un poco más todavía en el alrededor. He escuchado de madres que descuidan a sus hijos por su dolor, por su aflicción, y no les importa otra cosa más que ellas mismas y su dolor. Y a veces encuentran salidas en que refugiarse, pero descuidan a los hijos, siendo que los hijos también tienen necesidad de la madre, ¿verdad? O de los padres. Son tantos sus problemas, son tantas sus preocupaciones, son tantas sus angustias, que dejan de atender a su esposa y dejan de atender a sus hijos, porque están inmersos, sumergidos en su circunstancia de dolor. Así María Magdalena. Así María Magdalena no alcanzaba a ver delante de quién estaba. A nosotros nos pasa de esa manera, y en pocas palabras se nos cierra el mundo, ¿verdad? ¿Se te ha cerrado el mundo, como dicen coloquialmente alguna vez? Que no sabes qué hacer, que no sabes qué decisión tomar, pero estás tan angustiado, estás tan preocupado con tu dolor que, bueno, no pensamos bien, no razonamos bien, y por consiguiente y resultado tomamos malas decisiones, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Te has equivocado? Yo sí, varias veces me he equivocado cuando no he empezado a ver lo que también está afuera, lo que me rodea. Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé, fíjate bien, dónde le han puesto. No sé dónde le han puesto. Esto es importante que esté claro. No sé dónde le han puesto. Los ángeles preguntaron a la mujer: ¿por qué lloras? Como diciéndole: no hay por qué llorar. No hay por qué estar triste, María Magdalena. Al contrario, esto es motivo de gozo, de alegría. Y le podrían incluso decir: ¿que no entendiste el mensaje de Jesús? ¿Por qué lloras? ¿No entendiste el mensaje de Jesús? ¿Ya se te olvidó lo que anunciaba el Señor? ¿Ya se te olvidó lo que enseñaba el Maestro? ¿Ya se te olvidó? Y aparte fue en vano todo el tiempo que te ha discipulado Jesús. ¿Se te olvidó, María Magdalena? ¿Por qué lloras? Este no es momento de llorar, es momento de gozo, de alegría. Fue en vano todo el tiempo que Jesús te discipuló. Pero bueno, desde nuestra perspectiva, desde aquí, en la comodidad de su silla, tal vez en la comodidad de su hogar, con tranquilidad, leyendo la Escritura, pues desde aquí se ve muy fácil. Desde aquí nosotros también podemos pensar: pues ¿qué? Era discípulo de Jesús, ¿qué? ¿No se acordaba? ¿Se le olvidó? ¿Qué le pasó? Pero desde nuestra posición es muy fácil juzgar, ¿verdad? Es muy fácil juzgar desde aquí, desde nuestra posición. Y hemos visto en otras enseñanzas cómo también vemos los errores y los defectos de los discípulos. Los discípulos eran gente común y corriente como nosotros, por decirlo. Perdón, espero no haber ofendido a alguien. Pero gente común como tú, como yo.
No eran superhombres, no eran supermujeres. Pedro no era el superhombre, lo vemos. Al Señor le plació escogerlos. Ven y sígueme. Te voy a hacer pescador de hombres. Ven y sígueme. Pero eran personas normales como tú y yo, con todos los defectos que tienes, con todos los defectos que tenían también ellos. Eran personas comunes, como tú y yo. A veces se nos hace tan fácil juzgarlos. A veces se nos... ¿Cómo Pedro se atrevió a negar a Jesús? Bueno, ¿tú no lo niegas? ¿Eres tan santo? ¿Eres tan puro? ¿Ya estás a punto de que toda la obra de Cristo esté concluida en ti? Déjame decirte que lo podemos negar de muchas maneras, con nuestros comportamientos, con nuestras contestaciones, con nuestros actos, con nuestras actitudes. A veces no dices nada, pero tal vez haces caras. Así estás negando tú también a Jesús. Pero hablando de los discípulos, eran gente común, como tú y yo. No podemos juzgar así de fácil a María Magdalena, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede juzgar tan fácil a ella? Lo acabamos de ver, nosotros también podemos llegar a negar a nuestro Señor. Nos pasa así muy seguido. Dejamos de creer en las palabras que Dios ha dicho. ¿Sí te ha pasado? Dejamos de creer en la palabra de Dios. Dejamos de creer en las promesas de Dios. Dejamos de confiar en Dios. ¿Sí te ha pasado? O nada más a mí y a unos cuantos que yo conozco. Entonces actuamos igual que María Magdalena o no. Pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué no confías en Dios? Y de pronto empezamos a poner bola de sí, pero esto, pero mi trabajo, pero mi familia, pero mis cosas, pero mi dinero, pero... Y dejamos de confiar en Dios. ¿Verdad? ¿Nos pasa igual que a ella, que a María Magdalena? ¿Sí o no? Sí. Por eso no podemos juzgarla. Porque incluso dejamos de creer en Dios. Dejamos de creer en Dios. Tantas promesas que hay en la Escritura. En este momento no vamos a hablar de las promesas, ¿verdad? Pero nos pasa igual. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Otra traducción también dice, no que no sabía, sino no se había dado cuenta que era Jesús. Como si de reojo hubiera visto ahí a una persona, está en el sepulcro, está a la entrada, está platicando, conversando con los ángeles, y de pronto, pues sí, percibe o ve de reojo que se acerca a alguien, ¿no? Y dice que no reconocía que era el mismo Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió, medio volteó la cabeza y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. No se había dado cuenta que era Jesús. María no reconocía a Jesús. María Magdalena no percibía la presencia de Jesús. Y lo que percibía era a una persona extraña, a alguien ajeno, un extraño. Está ahí alguien, pero es un extraño, no lo percibía. Es como un extraño. Podemos estar también nosotros tan ensimismados, tan afanados, tan en ocasiones desesperados, angustiados, inmersos en nuestros problemas, en nuestros asuntos, en nuestros trabajos, en nuestras situaciones, que dejamos de percibir la presencia de Dios como María Magdalena. Dejamos de ser sensibles a su espíritu. Incluso dejamos de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en tu oración? Que a veces pareciera que son palabras y no hay contestación, y tú oras y pides y
Y hablas, y hablas, y hablas, y hablas, y hablas. Y te levantas y dices, pues no, creo que no me escucha Dios. Dejamos de ser sensibles a su presencia. Dejamos de ser sensibles a su presencia y obviamente eso no es de Él. Porque aquí vemos que estaba a un lado de ella, pero ella no lo podía percibir. Nosotros no estamos exentos de que ocurra lo mismo en nosotros, en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro caminar. A veces puede ser que incluso digas, no, a mí la reunión, no, como que no me llena, no me agrada, no siento ese gozo, esa alegría. La alabanza, bueno, el hermano pues no canta tan bonito, se equivoca, en el pandero lo tocan mal, deberían traer músicos de veras, ¿no? Alguien con dones, con talentos. El predicador se equivocan mucho los hermanos, les hace falta estudio. No me llena a mí esa congregación, no me llena a mí esa reunión. Podría ser tú el del problema, que tú no estés sensible a la presencia de Dios, porque yo sé, tocando el tema de la alabanza, que hay hermanos que cómo se gozan en la alabanza, hay hermanas que tú percibes cómo se gozan en la alabanza, pero no es precisamente para ellos, porque el hermano y la hermana han entendido que es para su Señor la alabanza, no es para que yo me sienta bien, no es para que a mí me agrade la alabanza. A ti te debe de agradar y te debe sentir bien, simple y sencillamente por el hecho de alabar a tu Señor. Y el concerniente a la prédica, claro, somos hombres, puedes tener razón. Somos hombres, como lo decía, como todos los otros discípulos, con defectos, escasos, faltos. Pero yo he escuchado palabras de personas que dicen, ¿cómo me bendijo la palabra de Dios? Analicemos nuestra vida. Meditemos, tal vez nosotros seamos el verdadero problema y no estemos sensibles a la palabra de Dios, sensibles a su espíritu. Y por consiguiente les decía que al no percibir y ser sensibles a su espíritu, incluso dejamos de reconocerle como nuestro Señor. ¿Qué comenzamos? A desobedecer. No, pues es que a mí me parece que las cosas deben ser así. Bueno, no, es que... Y yo empiezo a poner una serie de pretextos para hacer las cosas a mi modo y a mi forma. ¿Sí te ha pasado, hermano? Porque a mí me ha pasado también. ¿Sí te ha pasado que empiezan a haber pensamientos así como que, como que no, esto no me agrada? No, mejor voy a hacer las cosas como yo quiero. Y nos vamos haciendo duros y se va endureciendo nuestro corazón y vamos dejando de ser sensibles también al pecado. Y vamos en ese camino hacia el pecado y nos vamos conformando y nos vamos endureciendo, no siendo sensibles al Espíritu y a la palabra de Dios. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, fíjese nada más, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le vuelve a hacer la misma pregunta que los ángeles, ¿se da cuenta? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A ustedes algún día les han hecho esa pregunta como de que, segura? Sí, seguro. ¿Estás segura? Sí, está seguro. ¿Sí les han hecho esa pregunta? ¿Alguna vez? ¿No? Para confirmar, ¿verdad? Oye, Omar, ¿estás seguro que hiciste, que pusiste, que le conectaste bien? Seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás seguro? Como que, ¿para qué? Para que reaccionemos, ¿verdad? Para que reaccionemos, para que confirmemos. Al parecer, esta pregunta que le hizo el Señor Jesús, idéntica a la de los ángeles, ¿por qué lloras? Parece que el Señor Jesús quería
sacudirla y reacciona. ¿Por qué lloras? No hay motivo de llorar. Pero a continuación viene la pregunta, una pregunta interesante, muy interesante. Le dice, ¿por qué lloras? Y luego le dije, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Esta pregunta es la que empieza a encaminar la mente y los pensamientos de María en la dirección correcta. Porque ya está preguntando, ¿a quién? No se entiende, ¿verdad? Está medio, ¿a quién? Ella estaba buscando a algo. ¿Recordamos que qué es lo que estaba buscando? El cuerpo de Jesús. Decía, bueno, pues ya siquiera, ya que lo mataron, ya que lo crucificaron, ya que hicieron todo, bueno, yo pues, como diciendo María, me conformo con estar al lado de su cuerpo. Y el cuerpo, precisamente, pues, es el cuerpo de un cadáver, ya es algo sin vida, ¿verdad? Pero esa pregunta ya empieza a encaminar los pensamientos, a encauzar la mente de María a algo con vida, y no buscar a algo, sino buscar a alguien. Ella, como tú y como yo, debemos buscar a una persona, no a una cosa. Recuerden que versículos anteriores, dice en el versículo 13, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Qué es lo único que tú puedes poner? Una cosa. O tú pones a una persona. Bueno, algunos se puede decir, yo lo pongo en su lugar. Pues si tú eres de ese pensamiento, vete arrepintiendo un poquito, ¿verdad? El único que nos puede poner en nuestro lugar es Dios. Tú a nadie. Pero, ¿qué es lo único que tú puedes poner? Una cosa, de nuevo. Tú no puedes poner a alguien. Está hablando de una cosa. Pero precisamente, esta pregunta era importante y oportuna para ir a quién, ya a una persona, incluso viva, ¿verdad? ¿A quién estás buscando? Dice, ella incluso, podemos ver, dice, ella pensando que era el hortelano. El hortelano era una persona, se podría decir que encargada de cuidar la huerta o un jardín, o jardinero también se le podría decir, pero a fin de cuentas, pues es un extraño. De nuevo, no reconocía al maestro, dice, ella incluso pensaba que era el hortelano. Y si te das cuenta, ni siquiera le contesta las preguntas que le hace Jesús en específico. Le contesta, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Le contesta, obviamente hablando de algo, de una cosa, sobreentendemos que era su cuerpo. Algo que podemos también puntualizar es que, claro que en medio de la incredulidad de María, en medio de los defectos de María, vemos una verdadera disposición. Tú dime dónde está y yo voy por él. Tú dime qué hago, hermano, yo lo hago. Esa es nuestra disposición a servir. Porque a ella no le importó, las mujeres yo de pronto escucho que son muy débiles, y que lo cual yo creo que no son nada débiles, porque son muy inteligentes, y no, hermano, pues yo no puedo hacer esto, no, pues yo no puedo hacer lo otro. Pero aquí yo veo a una mujer que está hablando con esta persona, el hortelano, y le dice, pero dime dónde lo has puesto, yo voy por él, yo lo hago, no necesito a Pedro, no necesito a Juan, no necesito a nadie más. Dime, yo voy. Y traer el cuerpo de un muerto no creo que hubiera sido muy fácil, ¿verdad? Pero ella dijo, yo voy a buscar los medios, yo a ver cómo lo hago, pero yo voy por él, yo lo traigo. Es una parte que me gustaría, que quería puntualizar acerca de que cuando quieres, lo haces. Cuando tienes amor por Dios, lo haces. ¿Qué ejemplos de María? Incluso en medio de la incredulidad que tenía en ese momento. ¿Qué ejemplos de María? Versículo 16
Y entonces, casi como diciendo el Señor, ya María, ya, fue suficiente, ya Omar, ya fue suficiente. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, escuche bien, volviéndose ella a Jesús, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. En la traducción más acercada podría ser maestro mío, mi maestro. Fíjate nada más el amor y el cariño. Y María que vemos aquí en la traducción, en el original es Miriam. Miriam, que es María en arameo. Entonces el Señor Jesús le dijo, Miriam. ¿Qué pasó? Inmediatamente llamó su atención. Inmediatamente Jesús llamó su atención cuando ella escuchó su nombre. Ella reconoció la familiaridad de la persona y de la palabra, y de la entonación. Seguramente así era como le llamaba sus padres, su madre, seguramente así era como le llamaban sus amigos. Y claro, ¿cuántas veces la llamó así el maestro? Miriam. ¿Te ha pasado que hay voces que tú reconoces aunque no estén así presentes? Que tú lo puedes estar escuchando un poco más lejos o en la habitación de al lado. Yo lo comparo como cuando escucho la voz de mi esposa, ¿no? Escuchas que está hablando tu esposa y está hablando ella, ¿no? O la voz de tus hijos. ¿Sí reconocen mamás? Las que son mamás, ¿sí reconocen cuando llora su bebé? Que ya lo conocen tanto, hay tanta familiaridad, ya lo han escuchado tantas veces llorar que dices, no, ese es mi chamaco, a ver, ¿qué le pasó? Esa es mi nena, a ver, algo ya le pasó. Tú reconoces esa voz, ¿verdad? O los hijos, cuando reconocen Omar, y ese es mi papá. No, a lo mejor no lo ves, o Omar, sí, es mi mamá, no, ya, hay que ir, ¿verdad? Algo bien familiar, algo que conoces tanto, que en medio del murmullo, en medio de tantas voces, tú reconoces esa voz por lo familiar que te es. Esto es lo que pasó con María. O Miriam, el maestro Miriam. Y enseguida, dice, volviéndose ella, le dijo Raboni, volviéndose a ella. ¿Por qué volviéndose a ella? Volviéndose a ella, dejó de poner los ojos en donde estaba metida, en esa burbuja de dolor, inmersa ahí en ese dolor, en su situación, en estar pensando en el cuerpo, en algo terrenal, en algo muerto, y puso su mirada en Jesús. Cuando Jesús le habló, ¿te das cuenta? Qué maravilloso es eso. Cuando dejas de ver las cosas terrenales y empiezas a ver lo espiritual. Cuando empiezas a confiar en Dios y dejas de ver lo terrenal, lo muerto, y volteas a ver a ese gran Señor que murió en la cruz. ¿Te imaginas la alegría, el gozo de ver a su Señor, a su Maestro resucitado? ¿Algún día has sentido esa angustia cuando has perdido a alguien, cuando no encuentras a tu hijo, cuando no encuentras a tu papá, cuando no encuentras que estás hablando, que estás llamando, que no contestan? ¿Algún día has sentido esa angustia de que no está? ¿Y qué sientes cuando por fin lo encuentras? Esa alegría, ese gozo, ese llorar, claro, toda la angustia ahí acumulada. ¿Y qué es lo primero que haces? Si fuera tu hijo, vas y lo abrazas, ¿verdad? Y a veces, ¿qué le decimos? Te amo, ¿verdad? Te amo, hijo, no vuelvas a hacer esto, te amo, avísame, háblame. ¿Has sentido ese alivio? Ese gozo de volver a encontrar a esa persona. Es algo, yo creo que ni siquiera puedo explicar qué sintió María, qué alegría y qué gozo cuando vio a su Señor.
Y inmediatamente yo entiendo que fue y lo abrazó. Y se tiró de rodillas y le dijo: Raboni, maestro mío, ¿estás vivo? Él le habló en su lengua materna. Él le dijo Miriam, le habló por su nombre. Y ella obviamente también le contestó en arameo, que es esa lengua: Raboni, maestro mío. Respondió al llamado de Jesús de la misma manera. Nada se compara con la voz de Dios. En nada ponemos en comparación con Dios cuando te habla por tu nombre. Nada se compara cuando Él te habla. Nada se compara cuando Él te consuela. Nada se compara cuando Él te fortalece. Nada se compara cuando Él te levanta. Ningún amor se compara con el de nuestro Señor Jesús. No hay comparación. Volviéndose ella le dijo: Raboni. ¿Cuántas veces le habló Jesús a María y no podía hacer caso? ¿Cuántas veces Jesús le habló y no hizo caso? Ella seguía inmersa en sus pensamientos, en sus aflicciones, en sus problemas, y no reconocía la voz del Maestro. Así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros, hermano. Así pasa con nosotros cuando andamos afanados, cuando andamos muy ocupados, cuando andamos preocupados, cuando andamos angustiados, cuando andamos desesperados. Así pasa con nosotros, no reconocemos la voz de Dios hasta que llega el momento en que te llama por tu nombre. Y te habla de una manera directa, precisa, exacta, habla a tu corazón. Y con esto no quiero decir que tengas que vivir una experiencia extraordinaria, porque de emocionalismos estamos llenos en esta época. No, es que yo he escuchado personas: no, es que yo cuando tuve el encuentro con Jesús, tembló, se movió la habitación, todo daba vueltas, sentí que me caía, sentí que me levantaba, sentí que esto, sentí que el otro, sentí. Yo no dudo de que Dios pueda hacer eso, no lo dudo, pero no estemos buscando eso, porque no solamente de esa manera Dios se manifiesta. No necesariamente te tiene que pasar de que sientas que subes y que bajas y extasiado, pues no se trata también de que tú sientas. A veces, y muy seguido, pasa que Dios te habla a través de su palabra. No necesitas mayor experiencia, no necesitas más cosas. Acabo de oír el testimonio de un pastor que también me sorprendió. Un pastor que sabe mucho, es un maestro de la Biblia. En lo personal, después se lo puedo decir, para no decir marcas. Me sorprendió porque él dice: yo no sé en qué momento me convertí, no sé exactamente en qué momento de mi vida. Lo que sí entendí es que estaba mal delante de Dios cuando estuve leyendo la Biblia. Y es un hombre que es muy usado por Dios. No pasó la gran experiencia. No te tumbaron hacia el suelo y tuviste un contacto con el Espíritu Santo y no te revolcaste, no te reías, tantas cosas tan torcidas que pasan en otros lugares, tan fuera de la Escritura. Este hombre, cuando leyó la Biblia, entendió que se tenía que arrepentir, que se iba a ir al infierno, pero también entendió que vino un Salvador al mundo a morir por sus pecados, que murió crucificado en la cruz y que al tercer día resucitó y que ahorita está a la diestra del Padre. Entendió que tenía que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y ahorita es un hombre muy usado, solamente a través de leer la palabra de Dios. Porque si no, podemos caer en el que no, hermano, pues hasta que Dios me hable.
Hasta que Dios me hable cuando yo esté ahí orado, hincado, y que escuches: Omar, Alejandro. No, pues no, puede suceder. Pero entonces, ¿para qué está escrito esto? Y no siempre sucede, ¿verdad? Puede suceder, pero entonces, ¿para qué está escrito? ¿Para qué lo tenemos? Tal vez Dios venga y te hable a través de ese silbo apacible y delicado y te diga: cree en mí. Tal vez Dios venga y te hable a través de ese silbo apacible y delicado y te diga: confía en mí. O también puede llegar y decirte: arrepiéntete. A veces Dios es tan bueno, bueno, no a veces, siempre es tan bueno, que a veces con amor nos dice: Omar, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Deja tu vana manera de vivir. Y con tanto amor nos habla, con tanta paciencia nos ha tenido. ¿Qué tanta paciencia nos ha tenido? Tanta misericordia. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a que tomes en serio su palabra? A que tomes en serio la vida cristiana. ¿Cuántas veces lo has ignorado? Son buenas preguntas que nos debemos hacer. ¿Cuántas veces lo ignoramos? Sí, pero tal vez no. O te pasa también como María Magdalena con el hortelano. Pues, ni siquiera creía que era Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿No creía que era Jesús? Así a veces nos pasa. Pero era Jesús el que estaba hablándole, ¿verdad? Así a veces también nos pasa cuando el hermano nos habla, ¿verdad? Es que es el hermano. Así a veces nos pasa cuando el pastor nos habla. Cuando a través de un hermano o de una hermana te dice algo. Es el hermano. Está bien. Se sale. A veces es Dios el que se está hablando a través de ese hermano o esa hermana. Y tú crees que es el hortelano. ¿Verdad que sí nos pasa? Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta traducción, traducción y este texto es motivo de controversia, porque dicen algunos estudiosos que no es la traducción mejor hecha del texto, no es la que más se podría pegar al sentido de la oración. Una traducción más entendida podría ser: no me detengas. También Jesús le dijo: no me toques. Por eso yo les decía que yo entiendo que María Magdalena corrió a sus pies. En cuanto escuchó su voz, corrió a arrodillarse a sus pies. Entonces, no es el sentido de que no me toques. No, porque adelante podemos ver que le dice a Tomás, le dice: pues, tócame, mete tus dedos, mete tu mano, ve, que soy yo. Entonces, como que no está bien hecho el sentido, ¿verdad? Entonces, la traducción más adecuada podría ser: no me detengas. Podría ser también: no me retengas. No. Otra podría ser: suéltame, déjame ahí tantito. ¿Por qué razón? Porque aún no había subido al Padre. ¿Qué entendemos? Lo que Jesús, a la luz del texto completo: no me toques, no me retengas, no me detengas, pues aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no lo podría retener?
o detener, o estar ahí deteniéndose a los pies de Jesús? Bueno, porque todavía faltaba otras cosas por hacer. Todavía no se cumplía toda la promesa de la Escritura. Tenía que ascender a los cielos, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que incluso pudiera haber sido el sentido de que, tranquila María, todavía no me voy, vamos a tener tiempo, te voy a dar una encomienda, te voy a dar una misión, suéltame. Eso es lo importante y lo principal que también debemos entender en este día. Algunos comentaristas dicen que por el egoísmo, a lo mejor, de María Magdalena, y no lo quería soltar y lo quería nada más para él. Pero el Señor le dice, suéltame, te voy a hacer una encomienda, te voy a dar una misión importantísima. ¿Cuál fue la misión? La misión fue, aún no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, escucha esto bien, hermano, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y subo a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dijo? Ve con tus hermanos. Entiendo que estés llena de gozo, de alegría, que quieras permanecer conmigo, que te quieras quedar aquí. Ve con tus hermanos. Ve con tus hermanos. Primeramente quiero resaltar que Jesús hace un énfasis en el tipo de relación que Él mismo tiene con el Padre. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. La relación que tiene Jesús con el Padre es, se puede decir, es punto y aparte, ¿verdad? Es punto y aparte. Pero aparte, esta es la primera vez que Jesús llama a hermanos a sus discípulos. Dice, no me toques porque no he subido aún a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos. Esta es la primera vez que le dice hermanos a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba por iniciar una nueva relación con ellos. Ya no iban a ser solo sus discípulos. Ya no iban a ser solo sus amigos. Iban a tener una relación mucho más fuerte. Ahora iban a ser sus hermanos, coherederos con Cristo, el primogénito de la creación. Comenzaría una relación más estrecha, familiar, más íntima. Porque un hermano sí es más que un amigo, ¿verdad? ¿O no? La sociedad de pronto dice que no, ¿verdad? A veces dicen que es mejor un amigo que un hermano, pues yo no escogí a ¿verdad? Pero ¿cómo es la relación en una familia? Es tan íntima que le conocemos todo a nuestro hermano o a nuestra hermana, ¿verdad? Ya sabemos que a lo mejor pues le ven los piecitos, ya sabemos que el hermano tiene ciertas mañas de llevarse a lo mejor la comida de la cena, de que tiene abajo, no sé, lo que sea en tu familia, ¿sí o no? O a tus hijos. En la familia es una relación tan íntima, tan de que se conocen. El padre conoce perfectamente bien, bueno, debería ser así. Conocería bastante bien a sus hijos, a su hijo, a su hija, su carácter, sus tendencias, sus mañas, por así decir. El esposo y la esposa se conocen también, que ya saben que cuando el marido se pone en cierta posición y a lo mejor hace una cara, la esposa dice, este ya está enojado, mejor ya ni le muevo. ¿Verdad, hermanas? Y como ustedes son muy respetuosas de su marido, muy sujetas, dice la Escritura, mejor calladitas, ¿verdad? O el marido, también nos pasa, ¿no? Si vemos que ya la esposa se empieza a exasperar así, no, ya, mejor ya no le voy a mover, ya mejor ahí lo dejamos, ya dijo, mejor así lo hacemos. ¿Verdad? Es una relación íntima, es una relación tan conocida, tan cerca, tan fraternal. Los que tenemos la oportunidad de comer en familia, con los hermanos, con los tíos, a veces algunos, ¿no?
porque a veces la familia pues es inconversa y no es tan fácil esa comunión. Pero por ejemplo la familia nada más de los padres y los hijos, las comidas tan estrecho, incluso los cuñados, las suegras, ¿no? Que a mí me toca así, porque mis padres están lejos, pero es un gozo. Nos empezamos a conocer, hay una intimidad en las familias. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Que así iba a ser y es la relación nueva de Jesús con sus discípulos. Ya no nada más sus amigos, porque un amigo por más que lo quieras, pues hay ciertas circunstancias en que dices, pues sí eres muy mi amigo, pero no. O tú prefieres a un amigo que a un hijo. ¿Verdad que no? Si te pusieran algo que les fuera a pasar o tratar de salvar, ¿tú a quién salvas? ¿A tu hijo o a tu amigo? Pues a tu hijo, ¿verdad? Sí, te quiero mucho, mi amigo mío, pero mi hijo o mi hija, ¿sí o no? Y aún aunque estés molesto, aunque estés enojado con tu hermano, aunque estés enojada con tu hermana, por muy enojada que estés con tu hermana, ¿a poco no la sigues amando? La sigues amando. Incluso si te rechazas si eres cristiano, la sigues amando. ¿Verdad? No es lo mismo que una amiga. Esa nueva relación era la que estaba por comenzar entre Jesús y sus discípulos. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué hizo María Magdalena en cuanto el Señor le dio el mandamiento? ¿Qué hizo? Obedeció. Sí. En cuanto escuchó la voz del Señor, volteó, puso su mirada en Él, se gozó, se alegró, y el Señor le dijo, momentito, está todo bien, pero tienes que hacer algo, hermano. Tienes que hacer algo, hermana. Ve con tus hermanos. Y en cuanto le dio el mandamiento el Señor, en cuanto le dio la instrucción, ella fue. Y ahí va de regreso María Magdalena, pero gozosa porque tuvo el encuentro con Jesús. María, en cuanto escuchó la voz de Jesús, le reconoció y escuchó sus instrucciones. En ese momento obedeció el mandamiento de Jesús. Fue a sus hermanos discípulos y compartió las buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? ¿Por qué era tan importante esa comisión? Porque era parte del Evangelio. Porque parte del Evangelio, y si no, no tendría sentido que estuviéramos aquí, es que resucitó. Y yo lo vi, y me habló. Era importante lo que le dijo el Señor Jesús, la misión que le dio, era importante. Era parte del Evangelio. Era parte de ese Evangelio. María escuchó la voz de su Señor y obedeció. Importante que de pronto hago muchas preguntas, pero las preguntas son para que reflexionemos. Importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Cuántas veces te ha hablado Jesús? ¿Cuántas veces te ha hablado Jesús y no has obedecido? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de su palabra y no has querido hacer caso? ¿Cuántas veces? Otra pregunta ha sido, ¿estás sensible a la voz de Dios? ¿Estás sensible y dispuesto a la voz de Dios, hermano? ¿Estás sensible y dispuesta a la voz de Dios, hermana? Evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestro servicio a la luz de estos ejemplos, de este texto, de las reacciones que tuvo María Magdalena. Esas fueron las primeras palabras que le dijo Jesús, las primeras palabras que salieron de su boca cuando tuvo el encuentro con esa discípulo.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Iban a ser una familia, iba a iniciar una nueva relación por medio del Espíritu Santo. Pero las primeras palabras que el Señor dijo, ve. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a dejar nuestros pensamientos? Tal vez tú o yo somos una María Magdalena, que estamos o estás sumergido y metido, ensimismado en tus situaciones, que has dejado de escuchar la voz de Dios, que has dejado de obedecer a Dios. Lo que puedes hacer es arrepentirte. Lo que podemos hacer es arrepentirnos. Podemos pedir perdón por no dar en primer lugar a nuestro Dios y por no escucharlo, por no ir primeramente a Él para buscar su ayuda, porque escrito está que Él nos iba a ayudar, iba a mandar a su Santo Espíritu. A veces son las situaciones de que es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé cómo reaccionar. Es que te voy a poner un ejemplo, el de los padres. Sencillo, a veces dicen, no, bueno, es que nadie nació sabiendo ser padre. Pues claro, nadie nació sabiendo ser padre. De hecho, nadie nacemos sabiendo hacer nada bueno. Pero aquí sí dice cómo puede ser buen padre. Aquí sí dice. Dicen algunos pastores, y me agrada esa expresión, este es el manual de operación. Este es el manual para tu vida. Si no sabes qué hacer, si no sabes cómo reaccionar, aquí está. Este es el manual. Sí, pero es que no sé, es que a veces, aquí está. Por eso te digo que el problema está en nosotros. No queremos escuchar la voz de Dios, o no queremos obedecer a la voz de Dios, para que seas un buen esposo, para que seas una esposa conforme a la voluntad de Dios, para cómo críes a tus hijos, para cómo seas una buena hija, cómo seas un buen hermano en la congregación, cómo seas un buen cristiano ahí en el mundo. Ahí está, aquí está. Somos nosotros los que no queremos obedecer, somos nosotros los que nos rebelamos. Pero podemos ir y pedir perdón. Ve y pide perdón por tu incredulidad. Pide perdón a Dios por no confiar en Él. Y nuestro buen Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos perdonará. Solo ve y confiésaselo a Él. Confiésale tus pecados. Confiésale que estás arrepentido de tu incredulidad. Confiésale que estás arrepentido de tus desobediencias. Ya por último, por favor, acompáñame un poquito más atrás. Juan, ahí mismo, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 15. Si me amáis, si realmente le amas, vas a guardar sus mandamientos. Y dijo el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador por si estás pasando en situaciones de dolor, de aflicción, por si estás pasando una enfermedad. Os dará otro consolador para que esté con vosotros. Fíjate bien, un momentito, unas horas, tu hora de oración, tu media hora, tus 15 minutos. No, dice para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir. ¿Te das cuenta cómo los terrenales no van a poder percibir ese Espíritu Santo? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis si es que eres un verdadero cristiano, porque mora en vosotros y estará en vosotros.
Fíjate estas palabras de amor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Está vivo, hermano, está vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, esa es una característica del cristiano. No solamente que los leas, no solamente que se los leas, esa es la responsabilidad que tenemos todos, hermano. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, están vivos, presentes en tu vida. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y fíjate, me manifestaré a Él. ¿Te das cuenta? Como con María Magdalena, ¿verdad? Me manifestaré a Él. El Señor Jesús sabía que le amaba. ¿O no? ¿O no vemos ahí el amor de María Magdalena? Desde temprano, muy temprano, iba por Él, buscando, incluso en medio de su incredulidad, incluso buscando el cuerpo, diciéndole a un hombre, tú dime dónde está, yo voy por Él, hago lo que sea necesario. En medio de toda esa incredulidad y a veces de no escuchar su voz, cuando le habló y se le manifestó, ella cambió, obedeció, ¿verdad? Dice, y me la manifestaré. Tú pídele a Dios que se manifieste a ti. Versículo 22, le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Cómo lo repite el Señor, verdad? Qué insistente es el Señor. ¿Qué significa esto cuando lo vemos en la Escritura? Que es una insistencia de parte de Dios. Es algo a lo que tenemos que poner atención. De nuevo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre que le amará, y vendremos, fíjate, a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, característica, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, de nuevo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quieres saber qué hacer? Busca a Dios. Si eres cristiano, tú sabes que tu Señor te ama. Tú sabes que tu Padre te ama. Tú sabes que el Señor Jesús dio todo en la cruz por ti. Tú sabes que la condena por tus pecados ya ha sido pagada por el Señor. Que puedes ir a sus pies, a sus brazos y buscarle. Y sí, arrepentirte. Y Él va a estar por siempre. Pero si tú eres una persona que aún no has conocido a Jesús, ese es el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Y esto que estás viendo aquí, esto también puede ocurrir en tu vida. Esto también puede ocurrir en tu vida. ¿Buscas consuelo allá? ¿Has buscado consuelo en los hombres? ¿Has buscado consuelo en las mujeres? ¿Has buscado consuelo en las riquezas? ¿Has buscado consuelo en el mundo, cualquier otra cosa? ¿Y qué pasa? Te ha decepcionado. Y si no, te voy a decir, te va a decepcionar. El único que no te va a decepcionar es Dios, ese Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien vuestro Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. ¿Tienes dudas? ¿No sabes qué hacer? Busca de su Espíritu, hermano, y Él les recordará todo lo que os he dicho. Esas palabras pueden estar vivas en tu corazón. ¿Qué le pasó a María? Tal vez las olvidó por su incredulidad. Tal vez las olvidó. Sí, escuchó muchas veces a Jesús, pero tal vez se lo olvidó. Pero aquí dice la Escritura que a ti y a mí
Va a haber alguien que nos las va a recordar, el Espíritu Santo. Y por eso también dice que escudriñemos la Escritura, y por eso dice que more en abundancia la palabra de Dios en nosotros, para que estemos conscientes de que tenemos ese Señor, que tenemos ese Consolador, que tenemos ese Ayudador. ¿Por qué cree que tenemos que estar leyendo la Escritura, estudiándola, escudriñándola? ¿Por qué cree? ¿A poco cree que porque nada más nos quiso tener ocupados Dios? No. Porque es necesario, se nos olvida. Somos de mente medio olvidadiza, y con los años se nos van olvidando las cosas. Pero si crees que Jesús, que su Espíritu Santo te puede recordar las cosas, Él lo va a hacer, si tú verdaderamente crees. Yo tengo el testimonio de una hermanita que le pidió a Dios, ya grande, le pidió a Dios poder leer su palabra, porque no sabía leer. Es una señora ya grande. Y aprendió a leer. Y luego a nosotros ya de grandes nos cuesta tanto trabajo aprender cosas. Y aprendió a leer. Una señora ya grande. Porque tenía el anhelo de leer la palabra de su Señor. Confía. Confía en la palabra de Dios. Medita en esta enseñanza, en esta prédica. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? ¿Qué te ha mandado Dios que hagas? Como María Magdalena, ¿qué te ha dicho Dios que hagas y no has hecho? Te puedes arrepentir y puedes hacerlo. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Pero te aseguro una cosa, Dios sí te ha dicho algo que hagas. Dios sí te ha puntualizado cosas en tu vida que tienes que poner atención, cambiar, ayudarle. Pedir ayuda a Dios. Sí te ha puntualizado, sí te lo ha dicho. Porque esas fueron las primeras palabras cuando salió del sepulcro. Le dio una indicación a María Magdalena y ella lo hizo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias por su palabra. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu infinito amor y paciencia, Señor. Vemos a través de tu Escritura que incluso en medio de nuestra incredulidad nos tienes paciencia, Señor. Que en medio, Señor, de nuestra falta de fe, tú nos tienes paciencia, Padre. Ayúdanos a estar confiando en ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Señor, que estas palabras que se dijeron, Señor, en esta mañana, queden grabadas en nuestro corazón. Y que con tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerdes tu palabra, Señor, para estar confiando, también para estar haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Padre, porque tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Produce, Señor, en nosotros ese anhelo, Señor, ese fuego, Señor, por tu obra, Señor, por tu iglesia, Señor, ese dolor, Señor, por el mundo que se está perdiendo. Produce, Señor, en nosotros el amor como hermanos, esa comunión, Señor, esa relación, Señor, de familia que debemos tener en las iglesias, Padre. Renueva, Señor, nuestra mente, renueva, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a entender tu voluntad. Gracias por ser bueno, Señor, gracias por ser paciente. Padre, te pedimos que en el resto de esta semana también nos bendigas, que traigas a nuestra mente esta palabra, Señor, para que podamos poner nuestros ojos en lo espiritual, no en lo terrenal, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.